Sí. Bien, a ver, entonces, hoy día vemos el tema de circunferencia con respecto a lo que viene a ser los ángulos, básicamente asociados a la circunferencia. Veamos aquí rápidamente las propiedades con respecto a los ángulos. Vamos a tener los ángulos, en este caso los elementos mencionamos rápidamente, ya que seguramente lo han descargado. Tenemos a la cuerda, al radio, el centro. Recuerda que la característica principal de una circunferencia es que el radio es constante, ¿no? Esa es la característica principal de una circunferencia. Radio siempre constante. A ver, algunas propiedades. Esas propiedades, por ejemplo, ya la habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Así que hay que recordar nada más en esa primera parte. Y aquí tenemos los ángulos en la circunferencia. En este caso tenemos al ángulo central, luego tenemos al ángulo inscrito, el ángulo semi inscrito. La única diferencia es básicamente en la posición por donde se ubica el vértice. Si está en el centro el vértice, entonces el arco es el mismo que el ángulo. Si el vértice se encuentra en la circunferencia, entonces el ángulo es como 1 y el arco es el doble, ¿no? En esa relación se encuentra. Y en el caso del semi-inscrito es la misma relación, solamente el gráfico es donde hace la diferencia. Este es una tangente y este es una cuerda, ¿no? O secante en todo caso. El ángulo entre ellas es como 1 y el arco es el doble. Es el mismo o la misma relación que el ángulo inscrito, solamente el gráfico es la diferencia. Luego en este caso tenemos al ángulo interior y el ángulo exterior, ¿sí? En el caso del ángulo interior, recuerda que ese punto no es el centro, ¿sí? No es el centro, por lo tanto, el ángulo se obtiene sumando los arcos y luego entre dos, ¿no? Esa es la forma de calcular. En el caso del exterior, el vértice se encuentra ubicado fuera de la circunferencia y cuando se trazan estas dos secantes, el ángulo se obtiene haciendo la resta de los arcos, el mayor primero con el menor y luego entre dos. De aquí podemos sacar una observación del ángulo exterior cuando estas ya no sean secantes, sino más bien sean tangentes. En el caso que sean tangentes, vamos a tener esta propiedad que estamos observando, donde, si bien es cierto, se sigue cumpliendo lo mismo que el ángulo exterior, que sería x alfa menos beta entre 2, pero eso ya lo sabemos de aquí. Más bien vamos a mencionar otra observación, que en este caso sería x con beta nada más. Pero eso se cumple cuando son tangentes las dos. En este caso, x y beta, la suma de estos, debe ser igual a 180. Entonces aquí vamos a resaltar esa parte de acá. Esto resaltamos más. X más beta es 180. Repito, se sigue cumpliendo la propiedad anterior del ángulo exterior, pero más vamos a resaltar esto. X más beta igual a 180. Eso es cuando sean tangentes. Luego vamos a mencionar esta observación también cuando hay dos circunferencias. En este caso las circunferencias se llaman tangentes exteriores. Eso debemos de tener en cuenta. Y hay una secante aquí, ¿no? Esta secante cruza a las dos circunferencias en el punto de tangencia de ambas. Aquí el arco que se encuentra en la parte superior de la circunferencia de la izquierda es igual al arco de la parte inferior de la circunferencia de la derecha, ¿no? Entonces, es como una S más o menos, algo así, se forma como una letra S, ¿no? Más o menos algo así, donde esos arcos son iguales. Esto se demuestra trazando una tangente justamente por el punto T, una que pase por las dos, y se trabaja con el ángulo semi-inscrito. Y ahí se demuestra que estos arcos son iguales, ¿no? Otra propiedad, también con dos circunferencias, en este caso ya las dos circunferencias, una está dentro de la otra, y aquí hay una tangente, o perdón, un punto de tangencia, y hay una cuerda, ¿no? Ahí lo que se cumple es que el arco entre los dos
en esa parte de la cuerda, en la parte de arriba de la cuerda, tenemos los dos arcos que van a ser siempre iguales. Esa es la propiedad en este caso. Tienes una cuerda, los arcos hacia el mismo lado son iguales. Obviamente también se puede mencionar el arco de abajo, ¿no? Estos también serían iguales. Los arcos que están en la parte de abajo serían iguales. Pero basta con uno, ya el otro se completa, ¿no? Se va completando nada más. Ahora, hay una observación más que podríamos mencionar con esta posición. Vamos a la siguiente, van a ver. Ahí está. Ese es un teorema. Cuando hay estas dos circunferencias y la cuerda B, esta cuerda, se ha trazado por esta cuerda de la mayor, este punto es de tangencia. Aquí estos dos arcos se demuestra que son iguales. Bueno, ahí está la demostración en realidad, ¿no? Lo que se ha hecho es trazar una tangente justo por el punto T y se ha usado la propiedad que se mencionó hace un momento. Este arco es igual a este arco. Le he puesto 2 teta. ¿Por qué le he puesto 2 teta? Solamente por comodidad, para no trabajar con fracción, ya que si este arco es 2 teta, este ángulo debe ser su mitad, ¿no? Utilizando el ángulo semi-inscrito. ¿Y por qué he trazado este o esta otra tangente? Justamente para demostrar que si este ángulo es igual a este ángulo, entonces si él es teta, él es 2 veces teta, ¿no? Ahí se demuestra justamente la propiedad anterior, ¿no? Así se demuestra. Aquí estamos demostrando las dos propiedades. La anterior, con esto, si él es teta, este arco es 2 teta. Pero en la malla más grande también se cumple lo mismo. Este arco es 2 teta, con él. Y acá, él vuelve a ser su mitad, ¿no? Entonces ahí se está demostrando. Pero para demostrar que este arco X es igual al arco Y, lo que se hace es lo siguiente. Si él es 2 teta y él es Y, entonces este arquito de aquí es 2 teta menos Y. Este ángulo que mide teta se llama ángulo interior. Y como es ángulo interior, se obtiene sumando el arco X más el arco 2 teta menos y luego entre 2, ¿no? Y de ahí, como te darás cuenta, este pasa a multiplicar, se cancela 2 veces teta y al final queda X igual a Y. Entonces ahí se demuestra que este arco X es igual a Y. Mira la posición de la figura nada más. ¿Por qué? Ya que aquí voy a utilizar para demostrar otra propiedad, que ya ha venido en examen de admisión también. A partir de este dibujo voy a demostrar otra propiedad, pero obviamente agregando una línea más. Mira. Ese es el gráfico inicial. Ya demostré que este arco AM es igual a MB, recuerda. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir el punto A con el punto T y luego con el punto B, ¿sí? Ahí está, A con T y luego T con B. Si nosotros sabemos que este arco AM es igual al arco MB, eso ya lo demostré aquí en el anterior, entonces cuando yo hago estas dos líneas, aquí formo un ángulo y aquí formo otro ángulo. ¿Cuál es la conclusión aquí? Si este ángulo le llamo beta y al otro le llamo teta, entonces yo sé que si este es beta, o perdón, si él es beta, este arco es 2 beta. Si él es teta, yo sé que este arco es 2 teta. Pero yo demostré que estos eran iguales, ¿no? Entonces, al yo haber demostrado que ellos son iguales, ¿cuál es la conclusión al final? Que beta es igual a teta, ¿no? Entonces, la conclusión al final es que beta es igual a teta, el ángulo que se forma en esta parte. De aquí se desprende justamente la propiedad que ha venido en el examen de admisión de San Marcos. Un caso particular. ¿Cuál es ese caso particular? Cuando esta línea se convierte en diámetro, porque aquí yo solamente mencioné que era una cuerda, pero cuando ahora es un diámetro, entonces ahí cambia, ¿no? Ahí ya vamos a tener una propiedad muy particular. Hay una semicircunferencia, este sería la mitad de la circunferencia, o sea, el punto O viene a ser el centro. Ahí hay una circunferencia, que es como si fuera esta, ¿no? Obviamente el punto es punto de tangencia, lo mismo que este puntito de aquí es punto de tangencia. Y a partir justamente del punto T, voy a trazar T hacia E y luego hacia B, ¿no? Entonces ahí trazamos esas dos líneas y aquí ubicamos este ángulo. Justamente este angulito que está aquí es una propiedad. Este ángulo ya va a ser conocido. Este ángulo que se forma cuando se unen estos puntos, el punto E
T y el B, ahí ese angulito va a ser igual a 45 grados. Recuerda que O es centro, no te olvides. Entonces ese angulito teta vale 45. Ahora, ¿cómo así que él vale 45? Bueno, recuerda, ¿no? Si él es el diámetro, cuando tú unes el punto T con el punto A y luego con el punto B, ese ángulo que forman entre esas dos líneas es 90. Y como la propiedad nos decía que estos ángulos eran iguales, el que se iba a formar, entonces tiene que ser 45. En todo caso, para que recuerden, voy a colocar esa propiedad que acabo de decir del 90 grados, pero solamente tendría que dibujar la mitad de la circunferencia, nada más. Ya que en esta voy a ubicar un punto y voy a unir justamente con los extremos, ¿no? O sea, aquí el ángulo entre estas dos cuerdas, porque esta sería una cuerda y él sería otra, ese ángulo es 90, pues, ¿no? Esto es lo que he usado para él, ¿no? Ahí lo he utilizado. Entonces, esas observaciones están relacionadas con los ángulos. ¿Cómo se utilizan los problemas? Básicamente en los problemas, lo que ustedes van a tener en cuenta es primero, si no hay gráfico, tienes que hacer el dibujo necesariamente, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que ya estaba desarrollada. Supongo que sí lo han podido observar. El punto O es el centro, él es el radio, él es el otro radio, tal y como lo dice. El arco 58. Es obvio que él va a ser 58 ya que él no lo puede ser, ¿no? Recuerda que todo es 360. Entonces aquí él es 58. Luego dice marcas el punto F en cualquiera de esta parte del arco AB. No dice aquí, mayor, acá. Entonces yo elijo un punto y a partir de ahí trazo hacia los vértices o hacia los puntos A y B. Y justamente el ángulo que me piden es él, ¿no? Como te darás cuenta, ese ángulo que está aquí se llama ángulo inscrito. Entonces el ángulo inscrito era la mitad de él, ¿no? Por lo tanto, diremos que X vale 29, ¿no? Y así directo. El otro dice grafica una circunferencia, ahí está. En esta circunferencia dice de diámetro AB. Bien, yo lo que voy a hacer es no dibujar todo necesariamente, porque al mencionarme AB quiere decir que lo voy a dividir en la mitad. Entonces de una vez trazo la mitad. Esta es la mitad, el diámetro AB. Y voy a marcar, dice el punto F. Cuando dice en uno de los arcos, es obviamente que cuando has trazado el diámetro, hay un arco en la parte de arriba y hay un arco en la parte de abajo. Como dice solamente en uno de los arcos, yo elijo el de arriba, por eso ya no dibujo la parte de abajo. ¿Sí? Solamente por eso nada más. Entonces aquí marco F y luego dice que el arco de F hacia B debe medir 130. Entonces aquí debe haber 130. Y luego la pregunta es el ángulo ABF. AB, aquí está B. Debo trazar esta cuerda para ubicar el ángulo que me piden calcular. Vamos a suponer que sea en este caso X. A ver, recuerda, dijimos que si él es la mitad de una circunferencia, este debe ser 180, ya que todo es 360. Si acá hay 130, entonces el otro debe ser 50, ¿no? Pero, como este ángulo se llama inscrito, igual que el anterior, ¿no? Si él es X, él es el doble de X. Ahí está, de 1 a 2. Ahora, profe, ¿no era la mitad? Bueno, es la mitad si es que yo tengo el arco y quiero obtener el ángulo, ¿no? Entonces ahí ya divido para tener el ángulo. Pero aquí estoy haciendo al revés. Si yo tengo el ángulo X, el arco sería el doble, pues, ¿no? Estoy haciendo lo contrario, en sentido contrario. Bien, como dije, ellos dos deberían de sumar 180, por lo tanto, X debe ser 25, ¿no? Esa sería la respuesta en esta pregunta. Y en esa parte ya se mencionó, por eso lo estoy diciendo rápido. Ahora, en las preguntas siguientes, vamos sí a tener en cuenta el dibujo. Hay que dibujarlo bien. Dice que A es un punto exterior, dice, a una circunferencia. Obviamente dibujamos primero la circunferencia y luego ubicaremos el punto exterior, ¿no? En este caso, el punto exterior nos dice que debe ser el punto A. Entonces, por acá ubicamos el punto A. Luego hay que trazar la tangente AB y la secante, nos dice, ¿no? Ahí está la tangente. Y luego ubicamos a la secante. El punto B es de tangencia, obviamente, ¿no? Y esa es la secante. El orden es muy importante, dice A, E, F. Entonces, primero está A, luego sigue E y luego sigue F.
En ese orden debe estar. Luego, ubicamos el dato, dice, la medida de los arcos FB, aquí esta parte, y BE, esta parte, debe ser 120 y 44. Entonces por acá marcamos el 120 y la pregunta es el ángulo BAE. Entonces aquí está mi X. Ubicamos el dato 120 y el dato 44. Como te darás cuenta, el ángulo que me piden es el ángulo exterior. Y como es ángulo exterior, solamente sería aplicar nuestra propiedad, la cual ya se comentó hace un momento, que el ángulo exterior es la semidiferencia, ¿no? Semidiferencia de los arcos. En este caso, la diferencia de 120 con 44. Y luego, obviamente, entre 2, ¿no? Esa diferencia, como te darás cuenta, es 76. Y entre 2 sería 38, ¿no? Y esa es la solución de la pregunta, entonces, ¿no? Bien, en la pregunta 4, dice, trace dos cuerdas secantes AB y EF, nos dice. Ahí está, una circunferencia y vamos a ubicar las dos cuerdas, AB y la otra es EF. Estas, dice, se cortan en el punto H, ¿no? Por eso dice acá, dos cuerdas secantes en H. Entonces el punto H es este. Dice luego, de modo que E pertenezca al arco AB. Bueno, este es el punto A y ahí está el arco, ¿no? Y Q pertenezca al arco FB. Ahí, entonces, en este arco de aquí en este arco debe estar un punto Q, nos dice. Bueno, vamos a ubicar en cualquier lugar. Ahí está el punto Q. De tal modo, aquí nos dice el dato, los ángulos FQA, mira, FQ, FQ y A, aquí. Aquí debo trazar un par de líneas más, ahí está. Y ahí vamos a ubicar primero este 40, porque eso es lo que menciona primero. Ahí está el 40. Luego marcamos el arco, el ángulo, perdón, EQF. Aquí está E, Q, A y B, ¿no? E, Q y B. Aquí vamos a trazar también otra vez una línea más. Y aquí ubicamos el dato que nos dice es 100, o perdón, solamente 70, ¿no? Ahí está, 70 grados. Muy bien. La pregunta que nos hacen es calcular la medida del ángulo EHB. Si nos piden EHB, EHB, este es el angulito que nos piden. Ahí vamos a marcar en este caso lo que nos piden, vamos a ponerle X. Pero este 80, profe, ¿de dónde salió? De aquí, ¿no? De 1 a 2, ¿recuerdas? De 1 a 2. Es este ángulo inscrito, de 1 a 2. Aquí también, 70 de 1 a 2. El ángulo como 1, el arco es el doble, de 1 a 2. Listo. Y ahí está nuestra pregunta, en este caso es el X. Como te darás cuenta, el X no es el ángulo central, sino más bien es el ángulo interior. ¿Y cómo se obtiene el ángulo interior? Recuerda, el ángulo interior lo obtienes haciendo la suma de los arcos y luego entre 2, ¿sí? La suma de los arcos y luego entre 2. Entonces solamente bastará con sumar los arcos que están frente a él y luego dividirlo entre 2, ¿no? Ahí está. Y esa sería la forma. El cual nos daría 80 más 140. Obviamente eso viene a ser 220 y luego entre 2, ¿no? Y esto nos daría al final 110. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta para esta pregunta. ¿Sí? Solamente el problema sería darse cuenta de ese detalle. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí en esta primera parte de los ejercicios? ¿Algo que no quedó claro? A ver, ¿todo claro? ¿Alguna duda con esas preguntas? Bien, a ver, veamos la siguiente pregunta entonces. En la pregunta 5 nos hablan de una circunferencia también,
donde ahora vamos a ubicar un punto exterior. En este caso el punto dice debe ser P. Y luego trazamos dos tangentes. Una tangente en este caso sería de P hasta A y la otra de P hasta B. En este caso no es necesario que las tangentes pues tengan el mismo tamaño, o mejor dicho, ¿no? Esta tangente puede ser más larga y esta puede quedar hasta ahí, no hay problema, ¿no? Porque al final lo que voy a resaltar son los puntos A y B nada más. Dice en el arco mayor AB, obviamente sería este de atrás, este arco de aquí, se va a marcar a F. Entonces ubicamos el punto F para luego justamente ubicar este ángulo. Este ángulo vamos a ubicar. ¿Por qué vamos a ubicar este ángulo? Porque nos dice justamente aquí, ¿no? De modo que los ángulos BPA, o sea, aquí va a haber un ángulo, y BFA, BFA, ¿eh? Entonces aquí va a haber otro ángulo. Pero hay una relación entre ellos. Nos dice que la relación va de 2 a 3. Entonces, ese 2 debe ir para el primer ángulo, BPA, aquí. Obviamente tiene que ser con una letra, ¿no? Entonces vamos a ponerle una letra que sea 2 veces Y. Y este ángulo BFA que sea 3 veces, pero la misma variable tiene que ser 3 veces Y. La pregunta es calcular la medida del ángulo BPA. O sea, nos piden 2 veces Y. Muy bien, recuerda la propiedad, aquí hay un ángulo inscrito, este arco debe ser el doble entonces, 6Y. Pero aquí hay otro que viene a ser una propiedad también. El ángulo exterior con este arco, recuerda que las dos son tangentes, estos dos cumplen la propiedad que suman 180, recuerda. Entonces aquí 2 veces Y más 6 veces Y debe sumar 180. De esto obtenemos el valor de Y, que sería 22,5. ¿Sí? Ese sería el valor de Y. ¿Ya? Tenga en cuenta entonces ese detalle, ¿no? Pero todavía eso no es la respuesta, ¿no? ¿Por qué no es la respuesta de 22,5? Porque la pregunta nos dice calcular la medida del ángulo BPA. Y si la pregunta es la medida del ángulo BPA, entonces la respuesta no es Y, ¿cierto? Sino cuánto tiene que ser la respuesta. Si es BPA, recuerda, eso es 2 veces Y. Entonces la respuesta, en este caso, sería 2 veces Y. Y la respuesta sería 45. Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿no? La respuesta es 45 grados. Muy bien. Así sería la respuesta de la pregunta. A ver, veamos la pregunta 6. Mira, la pregunta 6 tiene algo muy particular aquí. El ángulo que nos piden, bueno, es el X, que se encuentra ubicado entre dos circunferencias en realidad. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el gráfico un poco más grande y vamos a marcar de la siguiente manera. Como este punto A es el centro de la circunferencia que está a la derecha y el punto B es el centro, o perdón, al revés, no. El punto A es el centro de la circunferencia que está aquí a la izquierda y el punto B es el centro de la circunferencia que está en la derecha. Ahora, si utilizamos justamente ese detalle del centro A para ubicar el radio hacia el punto C, recuerda que aquí forma 90 grados. Esa es propiedad de circunferencia. Pero a su vez voy a unir el punto A con el punto B para justamente aprovechar que es también ese radio. Pero si yo trabajo en la circunferencia de la derecha, el punto B es el centro. Como es el centro, entonces trazamos esta línea que también sigue siendo radio. Y se forma un triángulo equilátero, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque los radios son iguales, obviamente, ¿no? Por eso. Entonces cada ángulo debe ser 60 grados, ¿sí? Cada ángulo 60. Ahí está, completando todos los lados iguales, el ángulo de 60, ahí está también el 60 y arriba también 60. Ahora, profe, ¿y aquí abajo por qué 60? Porque lo mismo que se hace arriba lo puedo hacer en la parte de abajo y se forma también triángulos equiláteros. Por eso es que aquí también va 60. Ah, ya. Dicho esto,
recuerda que aquí en el vértice C, aquí hay un 90 grados, que es el radio con la tangente. Como aquí él es 60 y él es 90, obviamente falta 30, ¿cierto? Ahí está, 30 grados. Y si él es 60, 60, él también debe ser 60. Con lo cual tienes aquí un triangulito que es conocido, ya que este ángulo al ser 60 y este ángulo al ser 30, entonces van sumando 90. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser 90 también, ¿no? Y esa sería la respuesta de la pregunta, ¿no? Ahí está. Lo único que hemos hecho es formar el triángulo equilátero, nada más. Y aprovechando que tienes aquí una tangente que es en el punto C, ¿no? Esa sería la idea de la pregunta. A ver, en la pregunta 7 nos hablan de un cuadrado, ¿sí? Nos hablan de un cuadrado. Ahí está, vamos a ponerlo todo de una vez para que se observe el cuadrado. A ver, vamos a cambiarle de presentación para dibujar el cuadrado mejor. Ahí está. En este caso notamos lo siguiente, mira. Aquí la idea es que al tener ese cuadrado, lo que se ha hecho es aprovechar el radio, ¿sí? El radio se ha unido con el punto P de arriba y también se ha unido con este punto. Al formar, se forma ¿qué cosa? Un triángulo equilátero, ya que los radios son iguales. Por esa razón que él es 60, 60. Luego, como aquí es 90, él tiene que ser 30. Como estos dos lados son iguales, entonces tenemos un triángulo de 75, 75, ya que ellos deben de sumar 180. ¿Sí? Es un isósceles. Al ser el 75, él también es 75. O perdón, él es 15. Y si él es 15 y él es 90, él tiene que ser 75. Con lo cual tenemos un triángulo de 15 y 75 en esta parte. Como nuestra pregunta es calcular esta parte BF, lo que he hecho es aquí sacar el triángulo de 15 y 75, donde su lado es 2 raíz de 3. Para demostrar que es una propiedad, pero aquí está la demostración. Como él es 15, lo que yo he hecho es trazar una mediana interior de tal modo que él también sea 15. Con este 15 forma un 30 grados. Y utilizamos un notable de 30 grados y 60, obviamente. Si este es el X que me piden, y él es 30, entonces al frente de 90 es 2X. Y si él es 2X, él también debe ser 2X porque aquí, recuerda, hay un isósceles. Entonces, por eso es que este 2X viene acá. Pero recuerda que él es X raíz de 3. ¿Sí? Él es 30 grados, no te olvides. Tienes X raíz de 3 y tienes 2X. La suma debe darte el dato, que es 2 raíz de 3. Con ello se cancela y obviamente X vale 1. ¿No? Entonces esa sería la solución de esa pregunta. En la pregunta siguiente también tenemos algo rápido, no es nada complicado. Te dice que este ángulo vale 70, o perdón, el arco vale 70, y que ABCD es un paralelogramo. Entonces, por paralelogramo, recuerda que este ángulo o este arco 40 será igual a este 40. ¿Por qué? Porque ellas son paralelas. Cuando ellas son paralelas, los arcos son iguales, 40, 40. Ahora, él vale 100. ¿Por qué vale 100 este? Porque recuerda que él es la mitad de una circunferencia. Él es el diámetro. Entonces, él debe ser 100 para que todo sume 180. Si acá hay 100 y aquí hay 40, este arco vale 140. Por lo tanto, este angulito vale 70. Ahora, si él es 70, yo puedo saber, por ejemplo, aquí, este ángulo, ¿por qué salió 40? Por lo siguiente. Si él es 100, este arco, entonces este angulito vale 100, ángulo central. Si este ángulo es central y tienes aquí el 100, entonces tienes un isósceles porque él es radio y radio. Por lo tanto, este angulito debe ser 40. Lo mismo, obviamente, aquí a su costado, ¿no? Pero suficiente por buscarle con él, 40. ¿Por qué él es suficiente con él? Porque recuerda que siendo él un paralelogramo, este ángulo con el que está frente a él deben ser iguales. Entonces, 40 más X debe ser igual a 70.
y de ahí obtienes que x vale 30. ¿No? Y esa sería la respuesta de la pregunta. Así sería la solución. Joven, no es muy complicada esa parte de aquí. Ahora, en la siguiente pregunta te hablan de un cuadrado y en el interior de ese cuadrado se va a ubicar una circunferencia, o mejor dicho, una semicircunferencia. Bueno, lo podemos dibujar así rápidamente, un cuadrado, y vamos a ubicar una semicircunferencia. Bueno, voy a dibujarlo así, más o menos. Ahí está, supongamos que este sea una semicircunferencia, hasta acá nada más. Y ahora lo que nos dicen es que vamos a trazar desde el vértice B. Supongamos que este es el vértice B, y este es el vértice A, y el vértice D está por acá. Entonces acá nos hablan de lo siguiente. Nos dicen, por el vértice B vamos a trazar una tangente, más o menos algo así, me dicen, una tangente. Y vamos a tener en este lado CD un punto que va a ser el punto M. Bueno, aquí les voy a mencionar una propiedad, ¿sí? Una propiedad donde justamente cuando ustedes tengan una tangente aquí, y esta es la mitad de una circunferencia, este angulito ya de ahora en adelante debe ser conocido para ustedes. Ese angulito es de 53 medios, o perdón, 53 grados. Ese angulito de aquí, 53 grados. Entre la tangente y el lado del cuadrado. Esta es la tangente, por si acaso. ¿Sí? Esta es la tangente. Ahora, como este punto M es la mitad, entonces aquí hay una relación, ¿cierto? Siendo en la mitad, vamos a suponer que el sea B, este lado también es B, entonces el lado del cuadrado es 2 veces B. Y si ese lado del cuadrado es 2 veces B, quiere decir que este ángulo ya ustedes también tendrían que recordar. ¿Qué ángulo viene a ser? Ese ángulo es de 53 medios, ¿no? Recuerda, cateto como 1, cateto como 2. Este es de 1 a 2, ¿no? Este es el punto M, la mitad. Entonces, por eso es la relación de 1 a 2. Y este angulito que está acá es justamente el que te piden. ¿Cuánto vale ese angulito? Bueno, recuerda que si todo debe ser 90, entonces la suma 53 grados más X más 53 medios debe ser igual a 90. Y ahí obtienes el valor de X, ¿no? Bueno, en este caso el valor de X sería 37 medios, ¿no? Si más no me equivoco, 37 medios. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la solución de la pregunta en realidad. Entonces, el problema solamente, en todo caso, habría que recordar o conocer esta propiedad de la tangente, de la circunferencia, cuando tienes la mitad y tienes un cuadrado, ¿no? Básicamente es ello. Bien, esa sería la solución de la pregunta. A ver, ¿esta diferencia está bien? Sí, ¿no? 53, 37, 37 medios. ¿Está bien eso? No, no, es 18, 16 medios, ¿no? 16 medios, o sea, 8 grados. 8 grados. Es 8 grados. Ya, ahora sí, es 8 grados. Ya, esa sería la respuesta. Bien, jóvenes, esa sería la solución. Voy a subirlo al Classroom, por favor, atentos en el Classroom. Voy a dar las indicaciones. Hay una práctica que la voy a activar, práctica calificada. Lo voy a activar del viernes al sábado, ¿ya? Atentos, por favor. A ver, ¿me escuchan? En el Classroom voy a subir ahorita, voy a dar algunas indicaciones.